España vuelve a encabezar los contagios de coronavirus en Europa. Yo ya lo decía, se habla de que primero la rápida expansión va entre los jóvenes y tiene que ver con las medidas sociales mucho más relajadas. ¿Cómo lo estás viviendo tú allá, Nico, querido? Mira, lo primero que ha pasado y la primera repercusión o la gran respuesta podría ser es que ya la gente, como lo pueden ver por mí mismo, ya no es obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores. Obviamente uno siempre prefiere de vez en cuando, de todas maneras, en exteriores, cuando se junta mucha gente, obviamente usar la mascarilla, pero ustedes pueden ver aquí la Plaza Mayor de Madrid casi completamente vacía a esta hora. Eso es una de las cosas que podría haber repercutido ciertas relajaciones que se han dado y también la relajación principalmente en los jóvenes. Lo que se vivió, por ejemplo, hace un par de semanas en Cataluña, que son cifras que se están viendo ahora, fue la celebración de San Juan, de la noche de San Juan, conocidamente en Chile, allá San Juan, en Cataluña, donde se vio mucha gente, por ejemplo, en la playa y, bueno, distanciamiento físico casi nulo. Por contrapartida, por otro lado, se puede ver que la vacunación ha avanzado bastante rápido. Las personas jóvenes y sanas incluso ya nos estamos vacunando. A mí me tocó la vacunación el viernes pasado y ya incluso se está abriendo para las personas de unos 16 años, incluso para los menores de edad ya está abierto el proceso de vacunación, por lo menos la primera dosis. Pero claro, la variante Delta también es otra de las cosas que ha impactado mucho aquí en España, al igual que en otros países europeos, pero en España ha pegado bastante fuerte. Estamos hablando que ya casi la mitad de los nuevos contagios son de la variante Delta y de todas maneras sabemos que es una de las variantes más complejas para contener los avances del coronavirus. Justamente estaba leyendo eso, Nico, que el 44% de los casos en Madrid justamente corresponden a la variante Delta, que ya sabemos y lo que se ha informado a través del Centro de Control de Enfermedades de Europa, al igual que acá en nuestro país y como se ha dado la dinámica en el mundo, es una variante altamente contagiosa, ¿cierto?, que puede generar mucho más daño que la que ya conocemos. Y efectivamente tú mencionabas Barcelona, Cataluña, que ha sido la región más afectada en el aumento de los contagios. Esto tiene que ver también con que ustedes están viviendo el inicio del verano, se están abriendo las playas, la gente está llegando de otros países, a pesar de que, por ejemplo, países como en Francia están haciendo un llamado a no viajar justamente a España. ¿Cómo se ha visto eso, la llegada de los turistas de otras partes del mundo? Bueno, de otras partes del mundo, específicamente de Europa, ya desde comienzos de julio está completamente habilitado este pasaporte COVID, donde lo sabemos, las personas que tengan la pauta completa de la vacunación, que presenten un PCR negativo o que demuestren la inmunidad por haber tenido el virus, son las personas que ya están viniendo principalmente de todos los lugares de Europa. A mí casualmente me tocó estar en Barcelona, en Cataluña, hace unas 2 semanas justo para cuando se estaba celebrando San Juan. Y claro, a diferencia más o menos de cómo estaban los otros jóvenes, un poco más sin precauciones, uno puede ver ahí la relajación de ciertas medidas y cómo se van mezclando ahí las distintas nacionalidades, algunas variantes obviamente que pueden llegar de un lado. Es complejo lo que pasa con la situación del turismo. Nosotros lo hemos estado conversando durante meses, qué es lo que iba a pasar cuando recién llega el verano. Aquí en Europa es muy de tira y afloja la situación que se da, por ejemplo, entre Francia y España, porque Francia o el resto de Europa, cuando ven España esta incidencia acumulada que ha subido mucho, estábamos hablando de unos 90, 100 casos de la incidencia acumulada, ahora se ha disparado sobre los 300 y es incluso más en Cataluña y en otros sectores de España. Cuando se ve ese mapa, por ejemplo, ese color rojo en España, es muy... Ahí lo estamos viendo específicamente. Obviamente es el voz de alerta de las autoridades, de los ministros de Turismo, de Salud, incluso. Pero como está este pasaporte COVID aprobado, no hay ninguna restricción para las personas de la Unión Europea para que puedan venir a España o incluso moverse si pueden acreditar cualquiera de estas 3 indicaciones, el PCR negativo, la pauta completa de vacunación o esta inmunidad por haber tenido el coronavirus. Oye, ahí en el mapa que nos estaba mostrando el Nico, justamente todo lo que la gente veía en verde tiene que ver con, lo estamos viendo ahí, con la baja incidencia, ¿ya? Eso es como, estamos bien, estamos tranquilos, y la península ibérica casi en su totalidad en rojo, amarillo, que tiene que ver con las cifras que tú nos explicabas que han subido de manera alarmante. Una situación que acá en Chile nos asusta, porque también
también uno dice, se viene el verano, de repente puede pasar el mismo efecto que pasó el año pasado, esta especie de veranito de San Juan, que se da más pases, se da más flexibilidad para salir, pero después empiezan los contagios y aumentan. Recordemos que este 2021, por lo menos acá en Chile, llegamos a cifras mucho más altas que el 2020, mucho más peligroso, más con la variante Delta que está dando vuelta. Nico, ¿se habla de alguna medida a nivel oficial para echar pie atrás a lo mejor con esta nula restricción que están viviendo ustedes en Europa, en España? ¿Se ha conversado eso? Mira, sí, hay algunos países o incluso algunos especialistas, algunos médicos que han dicho, bueno, quizás echar pie atrás al pasaporte COVID, o quizás banear o considerar alguna clasificación de los países, quizás con este mismo semáforo rojo, amarillo y verde, la situación en Europa, pero como esto ya se ha discutido tanto en el Parlamento Europeo, incluso es muy difícil echar pie atrás. Lo que está pasando acá en España, por ejemplo, es que algunas comunidades autónomas, Andalucía, algunos lugares en Barcelona, en Cataluña, están pidiendo, por ejemplo, que el ocio nocturno que está reabriendo hasta las 2, 3 de la mañana, las discotecas, que puedan cerrar incluso un poco antes, a las 12 de la noche. Sabemos que también hay una disputa un poco comercial, la hostelería, las personas que abogan por mantener abiertos sus negocios, que han sido un grupo de presión muy importante aquí en Europa, están, bueno, en ese tira y afloja de no saber si mantenemos abierto, hasta qué hora tenemos que cerrar, tenemos que hacer otro esfuerzo para cerrar, pero eso es lo que se está discutiendo. Hay algunas comunidades, pero no va a ser a nivel nacional. Sí, lo que llama la atención, Nico, es la explosión. Es los pocos días, estamos hablando de solamente una semana, en la que dramáticamente se vio un aumento de casos. Y yo creo que acá tiene que ver con varias cosas y por eso acá en Chile lo vemos con tanta preocupación. Porque independiente de la cultura, de la idiosincrasia, la gente ya está cansada de la pandemia. O sea, hay una fatiga pandémica que es transversal a cualquier territorio. Da la sensación de que por muchas medidas que se quieran implementar, la gente simplemente ya no quiere hacer caso porque está agotada. Ya quieren retomar su vida, ya quieren empezar a retomar la economía, que se ha visto afectada en todas partes del mundo. La gente allá está como con esa disposición en el sentido de decir, ¿sabéis qué? Démosle nomás para adelante, porque esto ya se le fue de las manos a todos los gobiernos en todas partes y no podemos finalmente seguir muriendo de hambre. O sea, tenemos que seguir adelante con la economía a pesar de que todavía hay mucha gente que lamentablemente sigue muriendo. Entonces es una dicotomía y es una discusión bastante complicada porque entramos también a lo ético finalmente. Yo lo he visto acá el tiempo que llevo y lo hemos comentado en otros episodios, que la gran parte de la sociedad española, que es donde me toca convivir, la gran mayoría han respetado de todas maneras las indicaciones, bueno, para qué hablar, los cuidados de no contagio, pero también las medidas restrictivas, como por ejemplo las limitaciones de aforo. De todas maneras, claro, o sea, ya llegó el verano y hay una fatiga pandémica de todas maneras, incluso gente que uno puede decir, sí, siguen respetando las normas, pero también hay un cansancio y una ganas de decir, bueno, ya basta. Ahora, lo que sabemos por las cifras hasta ahora, hasta la fecha, es que todavía no estamos con el 70% de la población vacunada, estamos cerca del 40%. Claro. Ha avanzado rápido, hay una luz de esperanza con eso, incluso ahora, como te digo, las personas jóvenes ya nos estamos vacunando, pero claro, hay una fatiga y mientras eso no avance más cerca de ese 70%, sigue siendo muy complejo. Oye, Nico, cortito, ¿los centros de salud allá cómo se ven? ¿Siguen colapsados? En Cataluña está un poco más compleja ya la saturación de las casas, por ejemplo, las camas UCI, los respiradores. Eso está un poco más complejo en zonas como Cataluña, también Asturias y Andalucía, que son las regiones un poco más complejas. Acá en Madrid está un poco más relajado, no hay tanta saturación hospitalaria como en estas otras regiones que te comento.